El Madrid. Pues para lo que Fernando, para lo que ha por quedado. Oye, ¿no tendrás por ahí un poquito de jamón de Teruel? Jamón no sé. Igual te consigo unos kikos. Voy a ver si puedo. Hola. A ver si puedo. Jorge Puello, ¿qué tal? Encantado. Jorge, Yo Bernal, encantado. ¿quién me va a maquillar de los dos? Él, yo no. No, yo soy el presentador, la maquilladora ahora viene, no te preocupes. ¿Que eres el presentador? Sí. Jorge Puello. Sí. ¿Y no tienes un camerino para ti solo? Bueno, de vez en cuando nos dejan salir a tomar el aire. ¿Y qué haréis aquí entonces? Eso digo yo. No, Venga, puerta. Vale. Ir a tomar el aire. Claro. Va, venga, va. En el va. aire. Joder, qué ruina. Luego nos vemos. Adiós, adiós. Joder, madre mía. El presentador sin camerino. Voy a ver si no hay quien se concentre aquí. Qué ruina de casa, Dios mío. ¿Quién me habrá engañado a mí? Madre mía. Bueno, Andrés, pues hoy... Tu deixa'm. Jo vull fer l'entrevista i tu fes les tontades que quieras, sí. Jo intento sacar-me això i a veure si puc avançar una mica. Es verdad. Molt bé. Bueno, hoy tenín a un nino farandulero. Hombre. Hoy tenín a un nino que va néixer con una boa de plumas de estas ya debaixo del brazo. Me portava la comatrona. Un artistazo que ha recorrido todo el estado y todo el país. Y pido, por favor, un fortísimo aplauso para Fernando Esteso. ¿Qué tal, Fernando? Soy yo. Entonces, ¿es verdad que eres el presentador? No se lo cree, va. Oye, pero ¿y por qué no tienes camerino? Pues ¿Quieres no- que hable yo con la productora? Por favor. ¿Sí? Sí. Joder. No, es que esta Chen viene aquí y se piensa que no hay presupuesto. La tele, no sé qué, pero la tele ha cambiado. ruina, Una ruina, la tele. Ha cambiado la ¿Te he venido tele. andando? Andando has venido. Sí, sí. No te han metido en un taxi ni nada. Salí antes de ayer. De Antes delicias. ayer me ha traído el aire. Pues en Zaragoza ya podría ser. Hola. Vosaltres aneu fet, jo ara estic en un Que rato. encima se ríe. Sí, sí, es de la Fíjate marcha. ¿Cómo está? Bueno, pues un fuerte aplauso para Fernando. Fernando, Venga, siéntate por bueno. aquí, va. Vamos, aquí. Gracias. Opa. ¡Viva Aragón! ¡De cago en ti! ¡La tía! Anda. Ay, ay, ay. Fernando, tenían aquí un Qué debate. bien se está aquí. Uy, a gustísimo. Jodido. Esto, Te traigo el agua fresqueta esto del esta. cuello va bien. Yo, lo que tú quieras. Si quieres te meto un cojín, si quieres te meto al Andrés, lo que quieras. A mí no me metes nada. Bueno, Tenían aquí el debate, aquí el debate de lo que se puede meter y lo qué que no. guapos estáis todos. Jagón, qué alegría. Fernando, Yo cuando vengo a Zaragoza, y vengo porque estoy viviendo en Valencia, pues cuando vengo por la carretera, por la autovía, ¿sabes? Y de pronto veo un letrero verde que pone, bienvenido a la comunidad aragonesa. ¡Oh! Me cago en... Y empiezo, ya no hay pena para mí. Me cago en la leche. Ya, y empiezo a cantar jotas. Hasta que llego, pues, más, de Teruel para acá. Pum, pum. Sí, sí. yo tengo un amigo que cuando pasa de la señal esta de Zuera, de Zaragoza a Huesca, esta que hay allí, hace fa como, ay, menos mal. No digo en qué dirección. Ya. Estos fatosos, me cago en ti. Los cheposos que se te lleva el aire, ¿qué pasa? Ya. A que voy por ti. Que té un bastó. Es que me pega un garrotazo. Ell té un bastó, però tu tens el de la camisa de fuerza. Oye, garrotazo no, ¿eh? No, Esto es un bastón. Un bastón. Bastonazo. Un bastonazo. A mí vale. Un tochazo. ¿Qué? Un tochazo. A mí vale. Pero, Fernando, tenían aquí el debate. Estábamos aquí charrando con la compañera sobre el poliamor. El poliamor. ¿El poliamor sabes lo que es, Fernando? ¿Pero estamos para eso todavía? Madre mía. Pero cuánto vicio. ¿Cómo se llama? Andrés. Hola. Si no te he llamado todavía. Madre mía.
Andrés. Andrés Hola. Llena. ¿Y qué has hecho? ¿Para qué te fijan así? Després, després ho entendreu tot. No, ni hablar. Ya No, veré. no. Ahora Tú molestéis. eres capaz de soltarte. No. Fernando, ¿cuántos años llevas en el escenario? Que se te notan aquí unas tablas, que estás aquí, sales aquí, te minchas al público. ¿Cuántos años, madre mía? Qué bien, ¿eh? Sí, sí. Joder, ¿y cómo lo hemos pasado? En todos estos años, madre mía. Pues de profesional llevo 65. Fua, un fuerte aplauso para él, por favor. Espera. Eso desde que cogí el carnet de profesional. Pero empecé siendo amateur marrón. O sea que no era profesional, pero algo trincaba por ahí. Me tiraban al escenario perras, o sea, alguna peseta, cuidado. Monedicas de real, todo eso. Porque yo empecé con mis padres pues, a los 2 años o 2 años y medio. Fua. Sí. Era un fenómeno. Madre mía. ¿Y qué febas con 2 años? ¿Estabas allí? Que... Mira, yo es que... Pues el crío se ha cagado. No. Que yo al año y medio, yo, vamos, corría, hablaba como un lorito, bueno, y cantar, bueno, nada más. Empecé cantando jotas con mi hermano. Ostras, ¿en qué año? Pues yo tendría 2 años y mi hermano tendría pues 4. Me lleva 2 años, 3 meses y 10 días. Y mi tato. Pero sin odios, ¿no? Pero una buena relación, ¿no? Con el... ¿Con mi hermano? Sí, de críos y ya de Por después favor, toda la vida. por Y... favor. Me protegía a mí. Claro, él te enseñaría muchas cosas. No, es muy tímido. Muy tímido, ¿no? Bueno, somardón, no sé. Un poco de... Sí. Y- Recuerdo que para el domingo de Ramos íbamos con nuestra palma. Y vengan las cosas de azúcar y tal, cual. Bueno, pues al volver a casa yo no tenía ninguna figurita. Y mi hermano entera. ¿Qué ha pasado? Mamá, me da tirones, Pedro me da tirones. O sea, las cogía el nudo. Era laminero, ¿eh? Sí, mi tanto. Y cuando llegas a Madrid tú, que lo primero... ¿Cómo es la sensación ya de cambiar de todo lo que febas con tus padres y tal allá? Ostras, en Madrid. Yo es que cuando fui a Madrid yo pensaba que lo iba a tener más fácil que para aquí, porque era el tiempo de Marisol, de Joselito y tal. Claro. Y digo, joder, yo reviento, yo voy allí a Madrid y reviento. Pero claro, posibles no teníamos para aguantar. Ya. Y me ocurrió una cosa que en Radio Madrid hacían un programa concurso, Conozca usted a sus vecinos, de Juan de Toro. Y entonces, pues eran artistas noveles y tal, pues, y era un concurso de varias especialidades, no sé qué, bueno, y el premio era, por especialidad eran 500 pesetas. No sé Fíjate que cuántos yo- euros son 500 pesetas. ¿Euros? Ahora se lleva el euro, Fernando. Los llevarás tú, porque yo no tengo ni uno. No, aquí no se lleva. Yo no tengo ni uno. Ahora no hay muchos euros. Padre mía. Una moda. Y espera. Y después... Qué ruina tenemos. Uy. Me cago en Dios. La que se viene. Que no nos pase nada. Madre mía. Qué panda. Me cago en Dios. Qué panda. Y Fernando, Ay, tú... dime. ¿En qué No quiero momento...? ponerme de mal humor. Dime. Es que tenía un momento tuyo. Sí, no, de... Tenía un Estamos momento hablando tuyo de la juventud, de cuando llegas a Estamos Madrid. hablando de Madrid. Madrid. Sí. Y tenía un momento tuyo, si quieres, para que todo la en el veiga, no sé si el poden veía un momento, ¿vale? Le van a meter. Agua de hielo. Bueno, pues podrías cantar, por ejemplo, tiré tu pañuelo al río para... Ay, precisamente vengo preparado con esto, ¿te vale? Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como se hundía. Era el último recuerdo
de tu cariño que yo tenía. ¡Oh, alegría! Gracias. Gracias. Pues llegó el día de la final. Yo estaba apuntado en canción española. Y ahí esperar, a ver. Y de pronto canción española. Fernandito Esteso. Buah, 500 pesetas. me cago en la mar. De entonces, Dios mío. Eso me iba a dar para poder seguir en Madrid, a esperar la oportunidad. Bueno, pues resulta que coincidió que días antes había sido la Riada de Valencia. ¿Sabes? Y bueno, pues todos los que ganamos el concurso, pues dejamos el dinero para los damnificados. Ostras. Y de vuelta para Zaragoza. Nos habíamos quedado sin dinero, no podíamos seguir allí. Claro que luego con el paso del tiempo Valencia me lo ha devuelto con creces. Hombre, los valencianos son muy majos. En cariño y en todo, bueno. Va. Los valencianos son medio aragoneses, son muy bruticos. Pero, oye, Majo, Dime. oye, ¿tú de dónde has salido tú? Yo vengo de Fonz, un jugá de la Baixa Ribagorza y mi pare de Graus, de Casa San Blancat de Graus y de Casa Tudel de Fonz. Jorge Pueyo Sanz, Salamero Valdelleu, Arcasa de Llón, Español Puyol. Un segundo. ¿Puyol es español? Con Y, sí. No, español aragonés. Ah, bien, vale. Bueno, a lo que vamos. Sí, a lo que vamos. Julio Iglesias. Julio Iglesias. ¿Qué tal con Julio Iglesias? ¿Cómo es la relación? ¿Tienes alguna anécdota con Julio Iglesias? Muy bien, sí. Cuéntame una anécdota con Julio Iglesias, que aquello tendría que ser criminal. La verdad es que tiene su gracia. A mí me da vergüenza contarlo. Si te da vergüenza, aquí no se cuenta. Sí, porque yo cada vez que he ido a su camerino después de una actuación, a verle y tal cual, pues siempre les decía a todos los que había alrededor, por eso dice, Fernando ha hecho el amor con más mujeres que yo. ¿Quién se lo habrá contado? Oye, y yo sin poliamor. Y dale, hombre, no recuerdes esas cosas que te dan ganas de llorar. Yo ya no me... Bueno, espérate, Fernando. Sí. Un aplauso a Andrés Llena, que se acaba de desatar, hombre. No, que estic fart ja, que porto una setmana. Sí que... Una semana con Isho. Una setmana, si vais sudat, si ¿Pero vais... estás aquí encerrado? No, la mierda. Sí, tíralo. Sí, es que... La boina, bueno, ahora sí. Espera. Ah, y la americana, bueno. Lo he visto entrar por el pasillo con las bragas esas. Hala, ya está, guapísimo. Como- vamos con el ¿Te vendedor las de has bragas traído de ambulante. casa? Sí. Ay, perdón, no. Déjalo. Hala, guapísimo. Y a lo largo de la tuya carrera has trabajado con... ¿El qué? Es que no se puede saludar antes, que es que me daba mucha pena. Mágico es. Sí, que ahora es muy está mágico. cayendo bien ahora. Mira qué sonriente. Sí. Ahora que ya no vaya en la camisa, dono una otra imagen. Sí. Hola, Fernando, ¿qué tal? Estás muy- Ara vaya, ara- estás ara- més bonic. Gràcies. Es bonito. Tu també. Guapísimo. Y Fernando, tú en toda tu carrera... Adulador. ¿Qué? Es que, a ver, aquí pasa una cosa, aquí no hay una entrevista, aquí no hay otra, pero en la tuya carrera has trabajado con muita gent, has trabajado con bueno, personajes de renombre. Un segundito. Adelante. Un segundito. Aquí mandas tú. Está bien claro Sí. que yo no pienso que haya trabajado. ¿Sabes Treballa por de qué? lo que te agrade Porque y me no he treballarás mai. divertido, claro. Me lo he pasado muy bien. Y la verdad es que puedes estar 24 horas haciendo aquello que te gusta y no te cansas. Sí. Porque transpiras, no sudas. Transpira. Solo el que piensa que trabaja, suda. De verdad, La mujer ni suda ni transpira. Sí que sudan La y transpiran, mujer sí, y los hombres también. brilla. ¡Toma! Sí, Andrés també le brilla... Jo també brillo. Sí, Andrés a també veure. brilla. Ara mateix, després de...
Però ara puc aplaudir. Sí, Quina fantasia, de verdad. Yo como te digo, Fernando, tú has trabajado con mucha gente de renombre. Sí. Bueno, trabajado no, que no has trabajado, tú has colaborado. Sí. Y teniendo unas fotos y querían que nos digas en una palabra o en una frase muy curteta a ver qué piensas de estas personas, ¿vale? Sí. Encara que no hayas colaborado, aunque sean referentes. No me digas más con quién estoy. No te lo digo, no. Vale. Eso no se puede. Eso es secreto. Los secretos de Alcoba no... Y dice, este a lo mejor está... Ya. No. Ahora dice, es Julio Iglesias. Y es que soy un bamiqueta también. Ha picado. Hago con el primero de ellos, ¿vale? ¿Tenías ¿Sí? ti? Marianico el corto. Ay, qué rico. Me cago en Dios. El otro día estuve aquí en el estreno de la película Loli Tormenta y le invité a que viniera a verla. Y no sé, se pasó medianoche en los portales del Cine Palafox. ¿Qué? Diciendo, ¡pum! Y me llama por teléfono y yo estaba en ese momento hablando con el público. Y parecía un sketch, un chiste, porque me decía, Fernando, ¿dónde estás? Y le digo, ¿dónde quieres que esté? En el cine. Dice, ¿pero y tú dónde andas? Que no te veo. Dice, pues chico, si no hay nadie. Y le digo, ¿cómo que no hay nadie? Sube al cine. Hombre, me cago. Ay, qué majo. Hicimos una cosa juntos con Luis Pardos, que habría que este hombre ha hecho tanto por el espectáculo, Luis Pardo. Sí. Ha divertido tanto a la gente llevando las revistas y tal. O sea, y ahora el chico es un desmadre. Ya. Porque no sé lo que quieren hacer en los teatros. O sea, en fin. Una época más complicada. Siguiente, venga. Paco Martínez Soria. Me cago en 10. Qué majo. Qué mágico. ¿Es una inspiración, Paco Martínez Soria? Bueno, en realidad es el abuelo que todo el mundo hubiera querido tener. O sea, yo recuerdo a don Paco que precisamente él tenía mucha ilusión de que yo fuera su continuación. ¿En qué sentido la continuación? Hombre, en el Maño, en el Aragonés. El Aragonés, que está ahí. Sí. Porque decía que tenía los ojos muy vivos, muy pícaros, como él, y la sonrisa abierta. Y recuerdo que, bueno, pues allí en Boccaccio me lo encontré una noche y él vivía en los pisos arriba de la Sala Boccaccio de Madrid. Y entonces, pues estuvimos tomando una copa y me dijo que si le podía acompañar a su casa. Y le digo, ¿qué pasa? ¿Estás malo? ¿Algo? Y dice, no, pero no me encuentro ya. Si estás solo, me cago en 10. Total, que le acompañé al piso, entramos, y me dijo, espérate a que me acueste y te vas. Digo, joder, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, y entonces, pues nada, estuve allí al pie de la cama, hasta que se acostó, y le di las buenas noches y me fui. Y 2 días después, de esa cama, se cayó al suelo y murió. Y perdimos no lo sé, madre mía. Sí. Si él hubiera sabido, o sea, la respuesta que iba a tener de los críos, bueno, los hubiera dejado entrar en el teatro. Él no dejaba entrar a ningún niño, no, ni hablar. Luego, se desorientaba, no sé, como un niño llorara, no sé qué, ¡pam!, a la mierda. Qué majo, de verdad que... Pues sí, un referente. Honra de Aragón, ¿qué joder? Pues sí, honra de Aragón. Por favor, un fuerte aplauso a Paco Martínez Soria. Jo tenia una duda. De totes les coses que has fet, de cantante, d'actor, de tal... Tu has fet de mago? ¿De mago? De mago. ¿Tú has sido un mago, Fernando? Piense que lo piense, no. Creo que no, porque no tengo truco. Ya. La verdad es que...
és que ho vaig intentar una temporada i ara ho he tornat a intentar. Andrés quería ser mago, sí. Jo vaig ser mago una temporada, no me vaig ir bé i ara vaig dir, vinga, va, ara que tinc temps libre, vaig intentar, i ho vam anar a gravar. Està gravat. Vamos a lanzarlo. Vam anar al sótano mágico, mira, agua bellelo, ja veràs. Ara igual entendreu lo de la camisa de fuerza i tot això. Coño. Porque sí, estava esperant Nadal. Què ha passat? ¡Magia! ¡Magia! Vale. Que ara... A veure, necessitem el micro. O sigui, és que això és molt ràpid. Ah, pues... ¡Magia! ¡Magia! Vale, pues sí, si mos col·loquem millor, ja... Hombre, claro, eso está hecho. Esto es magia y lo demás son tontadas. Hombre. Espera, que me ubico. Bueno, pues hola. Claro, estás en el sótano mágico, aquí puede ocurrir cualquier cosa. Ja. Hòstia, aquí... Bueno. Pues nada, moltes gràcies per recibir-nos al sótano del sótano mágico, a Pepín i Elena. Hombre, gracias a ti por esta visita. Sí, bueno, i si ho tinc tot apuesto, millor. Però que nada, que us volíem fer un parell de preguntes. Quants anys porteu dedicant-vos a la màgia? Pues bueno, en mi caso, desde pequeñín me ha fascinado la magia y empecé muy pequeñico. Què és lo més especial que tingueu al museu? Hombre, yo creo que lo más especial hay que llevarle, ¿no? A que lo vea. ¿Quieres? Vamos. Uy, ¿Este quién es? Yo estaba en el Mercadona, no sé, ¿quiénes sois vosotros? ¡Magia! Así sí. Ponte bien la boina, eso, así. Que això què, pues? La joya de la corona. Bueno, una de las joyas de la corona. Tenemos un montón de magia de magos aragoneses. Estos son objetos, magias del grandísimo Pepe Carroll, un mago que nació en Calatayud y que fue famosísimo a nivel nacional y a nivel internacional. Ja m'ha acabat l'entrevista, així que, bueno, moltes gràcies i... pues gracias a ti. Dice, Fernando, dices, no, aquí entenderéis lo de la camisa de fuerza. No entiendo lo de la camisa de fuerza. Porque lo tocaba todo. Perquè... Lo tocaba todo. Hi ha una segunda... perdona. Sí que és veritat que hi ha una segunda part de la que no estic gaire orgullós. ¿Por qué no estás orgulloso? Perquè, bueno... És que això... Agua bellelo, no da igual. I jo, entre naltros, me puc contar com ha fet lo de los cubos de Rubik, Juan? No, es que no. Además tú ya sabes de qué va esto y no se puede. No podemos, porque es que está la televisión, no se puede. Entonces, cortamos si quieres y ya te explicamos alguna cosa o no. No explicamos nada. No se puede explicar nada. Lo del vaso, la moneda, això me puc contar com... Que no te empeñes, No. que no te vamos a contar nada. Ja, de los que estan vius, tira, però alguna coseta d'ell me podríeu explicar o algo, si és que algun... Cuenta. Que no te explicamos nada. Ah, creía que decías de la vitrina. ¿De magia? Nada. Nada. Pues aquí ja portem un rato, alguna cosica, un jueguito. No, Andrés, que no. Bueno, no m'han volgut dir res, però jo esto puesto me'l sé i vaig a bitxear a veure si trobo algun truquillo, algun xoc. Andrés, que no. Pero ¿qué ho feis? ¿Pero qué pasa? Mira, hacemos una cosa. Te ponemos esta prueba. Si consigues escaparte de las ataduras al estilo Ragmakan, te convertimos en mago. ¿Hace? Hace. Venga. Bueno, a ver, sí. ¡Hala! Tira pues, venga, tira. Venga, tira. Oye, ¿de verdad? Un aplauso que se ha liberado. Que has un mago, claro. No, ara queda aprendre, que se la puta. Claro, ahora ve cómo es. Pero sí, no me siento orgulloso, pero ho he conseguit, ahí está. Genial. Sí. Vale, Fernando, pues, Volveré. Y lo hemos visto. pues ahora te la meten a tú, ¿vale? La camisa de fuerza. ¿Pero me estás cogiendo manía por algo que te he dicho? ¿Que te he dicho algo malo? Qué broma, hombre, qué broma. Bueno, visto que Andrés no No sabe... bromas nada con estas cosas, ¿eh? No. Y menos con lo del... Es que la primera entrevista que Pues fue con uno además con un no te iban a bastón. dejar. Que yo no te llego, pero tú con el bastón, patapam. No, hombre, no. Si esto es en realidad porque estoy haciendo rehabilitación. ¿Ah, sí? Sí. Y me ha encantado porque me han puesto un camerino aquí. Claro. Que no he visto más escaleras en mi vida. Ahí la madre que parió. Espera. El mayor obstáculo de la entrevista, las escaleras del camerino. Y ¿eh? encima
Y que para irme tengo que bajar por ahí. No tenim prisa, Fernando, tú no te preocupes. Pero Señor. y en el cine es todo diáfano. Allí en un plató y no hay escaleras, ¿no? No. Allí no... Bueno, quiero decir que... Bueno, en esta película... Bueno, espera, Fernando, un momento. Aguafelo Ben, que no la he presentado, pero es que Fernando Esteso participa en Loli Tormenta. ¡Por favor, un fuerte aplauso! Ahora sí. Ahora cuéntame lo que quieras. Sí. Bueno. Pues yo me considero como si hubiera entrado en el testamento de Agustín Villaronga. Porque se empeñó que yo hiciera el papel que hago en esta película, la última película que ha hecho. Y la verdad es que es un papel que yo nunca había hecho de malo, Claro. de canalla. Pero Fernando canalla, Esteso- canalla, ¿eh? Fernando Esteso de malo. Sí, Eso no se ha visto. Además, operado de laringe, Ni yo. de un cáncer. Yo no. Pero la voz te cambia, claro. La voz la tendrías tomada también. Es que... Al Pacino. Aprende a hablar. Ostras. ¿Y qué tal, no, perdón, qué tal la recuperación, Ben? ¿Todo... ¿Estás bien? Bueno, sí, bueno, voy poco a poco. Pero la película, pues, joder, es que días antes de ir a Barcelona, bajando, no sé, una acera, ¡pah! Sentí un trallazo y era como si me hubieran roto el tendón de Aquiles. Y bueno, me vendaron la pierna y tal, bueno, y le hice una foto y se la mandé al director, diciendo, con las ganas que tenía yo y además que yo he resistido a todos los castings que habían hecho. El director decía, no, este papel es de Fernando Esteso. Y le digo, te voy a defraudar, me cago en la leche, tal cual. Y le mandé la foto. Pues, ¿sabes qué me contestó? ¿Qué? Fernando, qué mala pata tienes. Y bueno, pues aquello fue, pues tienes que ir a hacer la película. Pero que me llevaban a la sillita La Reina, porque yo iba en una silla de ruedas y me ponían de pie pues para hacer el papel y tal. Bueno, Claro. Joder. El primer día de rodaje, voy yo con la silla de ruedas y era como en un montículo lleno de piedras y cosas, y había una casa en ruinas, un chalet en ruinas, y la escena era en el último piso del chalet en ruinas, con una escalera así de estrecha, Sí. y la silla de ruedas para arriba. Yo les decía, ánimo chicos, que bajar va a ser más fácil. Madre mía. ¡Ostras! Sí. El bastón es de atrezo de la película. ¿Ah, sí? Fíjate cómo está. Bueno, pero está guapo. Este bastón ha tenido que hacer películas un montón. Sí. Y bueno, pues me lo dejaron para que yo practicara en mi casa, en Valencia, tal. Bueno. Y bueno, Además, fe de malo con el bastón también da aporte, da un toque. Calla. Claro. Calla, a ver. Eso es de pescado. Operado de cáncer. Testigo de Jehová. Madre mía. Queriéndole quitar la casa a su hermana para cederla a los testigos. Para que así a lo mejor algún día le dejarían hablar en el sermón. Porque claro, siempre lo dejaban para el último. Siempre me dejaban para el último y cuando iba a hablar se habían ido todos. ¿Ya? Claro. ¿Y has visto la película? Sí. Solo faltaba, ¿verdad? ¿Te agrada? ¿Te gusta cómo ha quedado el resultado final? Es muy bonita, es una película que no deja indiferente a nadie. Ya. Además toca un tema muy actual que es el Alzheimer y bueno, tiene un montón de cosas. Es humana, es divertida, es tragicómica. Que es que para la gent que igual no la ha visto, que es que vean el tráiler, a ver, para que la gente tenga una miqueta de ganeta, ya que diga, ojo con esto. ¿Sí? Pues si quieres, mira, esa cámara dile, agua de hielo.
Un momento. A ver. Me tengo que preparar. Ah, bueno, perdón. Por favor, ponme el tráiler de Loli Tormenta, ¿vale? ¿Qué es esto? Esto es solo un aviso. El próximo paso es embargarle la casa. El banco que me quiere quitar la casa. Necesito que me dejes dinero. No. Nadie se puede enterar de cómo está la abuela. Si estamos unidos y la cuidamos, se pondrá buena. ¡Yupi! Guapo. Los trofeos de Loli Tormenta. ¿A que sí, abuela, que eres una campeona? Pero ahora ya no viene a correr. ¿Qué va? Ahora está en otro planeta. Pero volverá, porque aquí estamos nosotros, ¿sabes? Bueno, pues es una pena porque yo pensaba, me había recuperado para el cine este director. Y bueno, hicimos Incierta Gloria hace 3 años y desde entonces ha sido una delicia, divertido, buenísimo. Y yo le decía, venga, ponte mejor, te tienes que poner bueno, porque yo quiero hacer más películas contigo. Claro. Y nada, se ha llevado a mi director y a mi amigo. Bueno, descanse en paz. Bueno. La vida, Fernando. I t'agrada reinventar-te, pues? Es que en realidad pues, uno tiene un oficio y hay que ponerlo al servicio del personaje y de la historia. Entonces es como venir aquí a estar contigo. Claro. Si yo no te sirvo al programa, pues... Mal asunto. Pues, para ti, para mí, y pondrían una cara. Hombre, tú imagínate que tú te levantas y te ¡Fuera, vas. fuera! Digo, joder. Aquí tiran cosas y de todo. Sería horroroso. ¡Vamos! Claro que sí. Mira. Fernando, que... ¿Cómo se llama lo de policía? Sí, poliamor. Se los voy a llevar a todos para hacer una poliamor, ¿vale? Muy bien, amor. Muy bien. Pues si t'agrada reinventarte, nosotros t'hem preparado unos juegos, ¿vale? Pa jugar una miqueta, muy rápido, una No cal cosa... que te llevantes, no te No cal preocupes. que te llevantes, Oye, ¿vale? muy ¿Te sabries fer un selfie en Jorge? Sí, ¿Sabes fer selfies? Toma, sí, venga. toma. No, fes-lo tu. Mos fem un selfie, Fernando? Tú sí. Yo tengo el brazo corto. Bueno, pero Jorge corto también, no te preocupes. No. Estás, Fernando. Yo me meto aquí. ¿Dónde estás? Detrás. Aquí. Vale. Espera, que me pongo de Espera. Ay, ¿Qué mira. tapas con el dedo, Fernando? Calla. Ya está, Fernando, no tanto, ¿Dónde Fernando, estáis? no tanto. ¿Dónde Fernando, estáis? no tanto. Fernando, no tanto, Fernando. Oye, que solo se ve mi cabeza.